¿Qué se necesita para que un hombre, un deportista, se vuelva leyenda? Digo, para que resuene décadas después. Hoy vamos a hablar de una figura así, un verdadero pilar del fútbol mexicano, Hilario López. Seguro muchos lo ubican por su apodo, el Moco López. Un pionero sin duda, una figura emblemática de esos primeros años. Exacto. Y para entender bien su historia, nos vamos a basar en un artículo buenísimo de Antonio Ortega Mazot del sitio Historia del Fútbol Mexicano. La idea es, pues, explorar a fondo quién fue, qué hizo y por qué hoy lo recordamos como el primer gran delantero mexicano. A ver, vamos a desentrañar esta historia. Venga. Empecemos por el principio. Hilario López, él nació en Guadalajara, ¿verdad? En 1907. Así es, tapatío. Y su debut profesional fue a finales de los años 20. Hay que ubicarnos en la época, ¿no? Sí, claro. El fútbol en México apenas estaba, digamos, armándose, saliendo del amateurismo. Exacto. No es como ahora, ni de lejos. Entonces, que alguien destacara tan rápido, pues llamaba la atención. Empezó con el Club Deportivo Nacional, allá en Guadalajara. Ajá. Luego se movió al Club Deportivo Marte, que ya estaba en la Ciudad de México, y era, digamos, de los equipos importantes de la Liga de la Capital. Y ya desde entonces, el artículo dice que se notaban sus cualidades, ¿no? Habla de una pierna derecha potente. Potentísima. Y también que era muy bueno por arriba, en el juego aéreo. Se veía que traía algo diferente. Ok, y esas habilidades, ¿por qué eran tan valiosas en ese momento? Bueno, es que el fútbol era distinto. Tácticamente, mucho más directo quizá, menos elaborado en medio campo. Entonces, tener un delantero con un cañón en la pierna y que además ganara balones por alto, era oro molido, vamos. Claro, te resolvía partidos. Justo, era una amenaza constante. Podía definir con un trayazo o con un cabezazo. Su físico y su técnica eran perfectos para ese estilo de juego. Brillaba. Y eso, me imagino, lo llevó a su siguiente equipo, el que lo marcó para siempre. Exactamente. El Club Necaxa. Ahí sí que se consagró. En la Ciudad de México. Y no solo jugó, sino que fue pieza clave de un equipo legendario. Del Necaxa de los 30, los famosos Rayos. Y dentro de ese equipazo, Hilario López formó parte del cuadro que todo mundo recuerda como los 11 hermanos. Los 11 hermanos. Suena increíble ese apodo. ¿Por qué les decían así? Pues se cuenta que por la conexión que tenían en la cancha. Se entendían a la perfección, casi sin verse. Jugaban de memoria, como si de verdad fueran hermanos. ¡Qué maravilla! El artículo de Ortega Mazot dice que ese Necaxa es considerado uno de los mejores equipos mexicanos de la historia. No solo por títulos, sino por cómo jugaban. Definitivamente. Dominaron la liga, ganaron varios campeonatos. Y Hilario López era fundamental en esa delantera. Sus goles, sumados al talento de los demás, hicieron de los Rayos un equipo temido, pero también muy admirado. Y claro, con ese nivel tenía que llegar el llamado a la selección, ¿no? Era lógico, su rendimiento era sobresaliente. Y no fue cualquier llamado, Aquí es donde la historia se pone. Global. Exacto. Estamos hablando de que le tocó ir al primer mundial, Uruguay 1930, el primerísimo. Imagínate eso, la primera Copa del Mundo. E Hilario López no fue de relleno, Fue el delantero centro titular de México. Titular. Qué responsabilidad ser el 9 de tu país en ese momento histórico. Monumental. Piensa en el viaje nomás. Semanas en barco para llegar a Uruguay, a un torneo que apenas nacía. Y López, ahí, en la cancha. El artículo dice que jugó los 90 minutos en los 3 partidos de México, contra Francia, Chile y Argentina. Sí, señor. Fue el referente de ataque en esa primera aventura mundialista mexicana. Y justo en ese mundial, en el partido contra Francia, pasó algo muy curioso que menciona el texto. Algo que nos muestra cómo era el fútbol antes. Sí. El incidente con el portero francés Alex Thepot. Hubo una jugada, un choque, y Thepot se lesionó. Tuvo que salir. Y aquí viene lo loco, ¿no? Para nosotros hoy. Totalmente. Hoy pues entra el portero suplente y listo. Pero en 1930 no había cambios. El reglamento no lo permitía. Una vez empezado el partido, nadie podía entrar. No me digas. ¿Y entonces qué hizo Francia? ¿Se quedaron con 10? Peor tantito. Tuvieron que improvisar. Uno de los jugadores de campo, Augustin Chantrel, se tuvo que poner el suéter de portero y a jugar bajo los 3 palos el resto del partido.
¡Qué bárbaro! O sea, un jugador de campo de portero en pleno mundial. Así como lo oyes. Esa anécdota, más allá del choque con López, te pinta perfecto cómo eran las reglas y las condiciones de ese fútbol. Mucho más rústico, digamos. Otro deporte casi. Vaya historia. Pero bueno, volviendo a López, no solo estuvo ahí y fue protagonista, sino que cumplió con lo suyo, meter goles. Y vaya que los metió. Los números que da la fuente son muy buenos, ¿eh? 9 goles en solo 8 partidos con la selección. 9 en 8. Eso es más de un gol por partido. Exacto. Y piensa en el contexto. Principios de los 30, viajes eternos, canchas quién sabe cómo, fútbol internacional menos organizado. Mantener ese promedio goleador era señal de una efectividad brutal. El artículo lo describe como una auténtica pesadilla para las defensas. Y con razón. No era solo fuerza. Era la constancia para encontrar el gol. Esos números lo respaldan totalmente. Su potencia, su juego aéreo, todo se traducía en goles importantes. Para Necaxa y para México. Un finalizador nato. Y parece que su impacto no se quedó solo en la cancha. Se retiró en 1939, ¿cierto? Sí, en el 39 colgó las botas. Pero su historia con el fútbol siguió. Ajá, sí. ¿Cómo? Pues aquí viene otra parte bien interesante de su legado. Algo que a veces no se menciona tanto. Fue mentor. ¿Mentor? ¿De quién? Nada más y nada menos que de Horacio Casarín. Casarín, otra leyenda gigantesca. ¡Wow! Precisamente. El artículo de Ortega Mazot cuenta que Hilario y Casarín se hicieron muy amigos. López, ya como figura consagrada, vio el talento enorme de Casarín, que era muy joven entonces, y como que lo apadrinó, ¿sabes? Le dio consejos, compartió su experiencia, le enseñó los secretos del oficio de delantero. Qué importante debió ser eso para Casarín. Fundamental. El texto sugiere que esa guía de Hilario fue clave para que Casarín explotara. Lo ayudó a pulir su juego, a entender lo que se necesitaba para triunfar. Es como si Hilario le hubiera pasado la estafeta, ¿no? Asegurando que hubiera otro gran delantero mexicano. Qué bonito detalle. Sí. Casarín se convirtió en el ídolo de la siguiente generación. Esa conexión entre ellos es una gran historia dentro de la historia del fútbol mexicano. Definitivamente. No solo fue un crack, sino que ayudó a formar al siguiente. Eso habla mucho de él. Y bueno, el artículo nos recuerda que Hilario López falleció en 1987 en Guadalajara, su ciudad natal, pero su legado pues sigue vivísimo. Haciendo el recuento, queda clarísimo por qué lo consideran el primer gran delantero mexicano. Tenía todo lo que se buscaba en un atacante de esa época. Físico, un disparo terrible con la derecha, olfato de gol y dominaba el juego aéreo como pocos. Un jugador muy completo para esos años y, sobre todo, un pionero. Entonces, resumiendo un poco, Hilario López no fue nomás un jugador talentoso. Fue de los que abrieron camino. Llevó el nombre de México al primer escaparate mundial. Fue clave en un equipo mítico como el Necaxa de los 11 hermanos. Exacto. Su apodo, el Moco, que bueno, eran otros tiempos para los apodos, pero se quedó grabado. Ese equipo legendario, el incidente en Uruguay, todo eso construye la figura de alguien fundacional. Totalmente. Y recordar a estas figuras como Hilario López es básico para entender de dónde viene el fútbol mexicano. Su historia nos enseña sobre talento, claro, pero también sobre dedicación, sobre cómo brillar en tu momento y hasta sobre la generosidad de impulsar a los que vienen. No exagere el autor cuando dice que su nombre está escrito con letras doradas. Son estos pioneros los que construyen la identidad deportiva de un país. Es parte de nuestro ADN futbolístico. Sí, y el mismo artículo de Ortega Mazot termina diciendo algo así como que es nuestro deber recordar y valorar a estas leyendas. Y eso me deja pensando. A ver. Pues sí tenemos ese deber. ¿Qué define hoy a una leyenda? Con tanta información, tantas estrellas nuevas cada día. Y pensando en pioneros como Hilario de hace casi 100 años, ¿cómo hacemos para que sus historias y las de otros quizá menos conocidos no se pierdan? ¿Cómo preservamos esa memoria histórica del deporte? Y bueno, si disfrutaron este viaje al pasado del fútbol mexicano, no olviden dar me gusta, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con otros apasionados de la historia del fútbol. ¡Hasta la próxima!